Bueno, familia, pues lo prometido es deuda. Después de varios intentos grabando este vídeo, esta es la segunda vez que lo grabo porque al final no me gustó mucho el resultado del primer vídeo que hice hablando de todo el tema de opositor a bombero, que muchos me lo habéis pedido, tanto por las redes sociales, por mensaje privado, tanto por Instagram, por correo electrónico, que echabais un poco de menos pues ese contenido del tema de opositor a bombero. Y he querido hacer, bueno, este será el primero de unos cuantos vídeos contando todo mi proceso, tanto de opositor, todos los procesos por lo que he pasado, los inicios cómo fueron, después un poco cómo fue cuando ya el tema fue más fluido opositando, la época del trabajo, cómo me organizaban los estudios, cómo lidié con los fracasos, por qué empecé al final también a estudiar un poco el tema de nutrición con lo que me pasó a raíz de la oposición, ¿vale? Entonces quiero contaros un poco todo. Hoy me gustaría empezar a hablar de, bueno, pues por el principio. Hoy quiero hablaros pues de esta experiencia personal, de cómo empecé, cuándo empecé, qué estaba haciendo, por si os puede servir para cualquier, bueno, para cualquier duda que tengáis respecto a este tema, pues, bueno, pues que os pueda servir en la medida de lo posible. Yo entré a estudiar magisterio. Mi idea era haber estudiado otra cosa, era estudiar educación física, INEF, que era lo que es actualmente ciencia de la actividad física y el deporte. Empecé a estudiar magisterio, bueno, vi que no era lo mío y antes de terminar la carrera, ya a principios del tercer año, finales del segundo año, mi carrera era de 3 años en aquella época, bueno, ya decidí de que yo no quería estudiar eso y me interesó el tema de opositar a bomberos. No tenía ni idea de nada, de cómo se opositaba, qué había que hacer, dónde había que formarse, pero casualmente mi vecino de puerta con puerta estaba opositando a bomberos, me enseñó un poco así los libros, los apuntes por encima, dónde él estaba estudiando, qué es lo que estaba haciendo y me puso un poco al día. Con esto lo que os quiero decir, bueno, en esa época el internet costaba más trabajo tener acceso a ese internet, estamos hablando del año 2000, no sé, 2003, 2002, por ahí, bueno, no había tanta información como hay a día de hoy. Pero bueno, lo que os vengo a decir es que al final, a día de hoy tenéis una herramienta muy útil que es tanto las redes sociales como internet y que por ahí podéis informaros de todo el tema, darle 1000 vueltas a todo el tema si os queréis informar de algo. Y en este caso, pues bueno, en mi caso fue lo más rápido, fue mi vecino que me estuvo explicando un poco y poniéndome al día. Como decía, estaba estudiando magisterio y antes de que terminara la carrera yo ya empecé a mirar algo del temario por encima, había comprado un libro, en aquella época pues la editorial MAT era muy fuerte y el Adams, y entonces pues bueno, eran manuales de bomberos que estaban muy bien y empecé a ojearlos por encima. Vi que tenía que sacarme el carnet de camión y el carnet de camión con remolque, porque era lo que me pedían para opositar en el Ayuntamiento de Málaga, así que empecé a sacarme el carnet de camión. Como dije, empecé pues, bueno, a prepararme un poco físicamente para que cuando empezara ya realmente en la academia no me pillara a cero y empecé a correr un poco, pero bueno, de aquella manera. Me informé un poco en la academia esta donde estaba mi vecino, fui, pregunté, me pareció bien y demás. Y ahí empezó mi andadura como opositor ya un poco más formal. En esta academia pues te preparaban tanto la parte teórica como te preparaban también la parte física y de psicotécnico. Ibas 3 días a entrenar con un preparador físico en las pistas de atletismo que nos preparaba a todo el mundo por igual. Eso es algo que después contaré. Y bueno, pues la parte teórica era un sargento de bombero en aquella época, que era el que nos formaba. Y la parte de psicotécnico, pues una psicóloga para todo el tema. Bueno, y la parte específica de derecho, que también era una abogada la que nos daba toda esa parte de la parte específica. Como consejo así primero que os daría es que no tengáis miedo si el primer año o los primeros meses estáis un poco como perdidos, como que no sabéis por dónde vienen las cosas. Es normal, es mucha información, son muchas cosas a la vez, dependiendo también si trabajas, si tienes familias a tu cargo, bueno, si tienes más responsabilidades,
no tendrás tanto tiempo como la persona que le puede dedicar el 100% de las horas al tema de opositar. Entonces, no nos agobiemos, como siempre digo, la oposición es una carrera de fondo y no una carrera de velocidad, y eso es algo a tener en cuenta desde el minuto 1. Por eso, poco a poco, vamos a ir poco a poco, tanto con la parte física como la parte teórica. Es normal que no entendamos cosas. Os pongo mi caso, por ejemplo, yo soy de letras, yo venía de letras, y como bien sabéis, pues hay un montón de información o un montón de partes del temario que es física, química, hidráulica, problemas matemáticos. Se me daba fatal porque yo no había estudiado nunca eso. Entonces, para mí esa parte, el primer año era un poco viéndola venir. Me tuve que comprar algún libro de física de la ESO y de bachillerato para entender muchos conceptos que me costaban a día de hoy y que tenía claro que no iba a preguntar allí en la academia porque iba a ralentizar a mis compañeros, y había muchas cosas pues como que tenía que medio saber ya. Igualmente me pasó también con las pruebas físicas, aunque yo corría algo, no corría lo que corro a día de hoy. Entonces, correr era lo que peor se me daba bien el press de banca, se me daban bien las dominadas, se me daba bien subir a la cuerda, pero la parte de correr, tanto la velocidad como la resistencia, que en esa época pues era un 1000, se me daba fatal. Lo que venía a decir antes, cuando te apuntas a una academia de este tipo, bueno, pues, o por lo menos el inconveniente que yo veía, ¿vale? En esa época, era bueno, el preparador físico nos preparaba a los 30 o a los 40 que estábamos en la academia, nos preparaba de la misma forma. Tenéis que correr un 400 a 1,20, a 1,30. Daba igual el nivel que tú trajeras, si tardabas más, pues tardabas más, pero todo el mundo corría a lo mismo. Es cierto que quizá en esa época eché un poco de menos que se adaptaran un poco más a mi ritmo, a la base que yo traía de entrenamiento, pero entiendo también que es muy complicado, y más cuando, bueno, pues era un entrenador de atletismo muy conocido en Málaga, que él preparaba también a sus atletas aparte, y entiendo que a lo mejor por lo que le pagaría a la academia, pues no le interesaba mucho ponerse a hacer entrenamientos específicos. Cosa que después, cuando volví otra vez a opositar, muchos años después, pues busqué un preparador físico, que es el con el que estoy a día de hoy preparándome la maratón, que es Pepe, que si me seguís por Instagram, pues ya lo habréis visto, que lo etiqueto mucho por los entrenamientos que me manda. Y con él, por ejemplo, conseguí mejorar muchísimo. Cuando hacía un año hice 7:13 en un 2000, meses después conseguí hacerlo, gracias a su entreno, en 6:52. Pues una mejoría pues muy notable, bueno, considerable para eso, pero porque eran unos entrenamientos específicos para mí. Aparte de todo eso, pues bueno, psicotécnicos no había hecho en mi vida, y aparte también de derecho, pues la Constitución sabía lo que era, pero vamos, poco más. Por eso os digo que el primer año no os sintáis avergonzados, por llamarlo así, de estar un poco perdidos, porque es algo muy normal, algo que suele pasar, y algo que, bueno, que al final es parte de un proceso normal. Por eso, bueno, para terminar este vídeo y no alargarlo mucho, que grabaré varios respecto a todo el tema, os daría dos consejos. El primero es que si estáis pensando en opositar a bombero, bueno, o a lo que sea, lo que os recomendaría es que aprovecharais las redes sociales. Hay mucho bombero, mucha persona opositora, que os puede dar mucha información valiosa respecto al tema de opositar, que le podéis preguntar: oye, mira, soy de Málaga, ¿qué academia me recomiendas para opositar? Oye, mira, soy de Málaga, ¿qué entrenador me recomiendas que pueda venirme bien para mí? Entonces, hay mucha gente dispuesta a ayudar en las redes sociales. A mí me preguntan a diario un montón de cosas respecto al tema de la oposición. Si, como siempre digo, si necesitáis preguntarme cualquier cosa, podéis preguntármelo por Instagram. Si lo queréis dejar aquí en los comentarios de este vídeo, podéis preguntarlo. Si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar por aquí, y estaré encantadísimo de resolveros las dudas que tengáis. Por eso, primero, antes de apuntaros a cualquier sitio, a cualquier academia, a cualquier preparador, informaros bien, darle muchas vueltas, porque no sería el primero ni el último, ni academia ni preparador, pues que vende un poco de humo, ¿vale? Me los he encontrado por ahí, lo he vivido en mis carnes. Entonces, antes de pagarle a nadie o pagar cuotas de un año de obligado por un entrenador o por una academia, informaros bien,
¿vale? De qué es lo que ofrece, recomendaciones de otros opositores, de otras personas que sepáis que, bueno, que dan que hablan bien de esa academia o de ese preparador, ¿vale? Segundo consejo que os doy en este vídeo, pensad que es una carrera de fondo. Esto creo que en todos los años que he opositado no he conocido a nadie que se lo haya sacado en un año, la oposición a bombero. He conocido a personas que se la han sacado en 3, en 4, en 5 y hasta en 18 años o en 13 años, ¿vale? Entonces, es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Tomaros vuestro tiempo, asimilar bien los conceptos desde el principio, que si tenéis que tardar más en asimilar esos conceptos no hay problema, vais a tener mucho tiempo, así que empezad poquito a poco y no os agobiéis si al principio estáis un poco perdidos, porque es algo muy normal. Y nada más, este es el primer vídeo, grabaré otros vídeos más contando un poco todo, cómo me organizaba, cuánto tiempo posité, bueno, un poco de todo, de vídeos que espero que os puedan servir con todo el tema de opositar a bomberos. Como siempre digo, si tenéis cualquier duda, os leo en los comentarios y ahí estaré encantadísimo de resolveros las dudas que tengáis. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.